Bueno, muy buenas tardes, queridos alumnos y alumnas. Vamos a proseguir con nuestra clase de tema entrenamiento y capacitación, la unidad 4, clase número 2. Bueno, ahora les comparto. Bueno, les comparto la pantalla. Entonces, la unidad 4, entrenamiento y formación, en su clase 2. La capacitación vista como estrategia de intervención. Es importante que cada empresa u organización pueda tomar decisiones como para mejorar el desempeño del personal, de los recursos humanos. Entonces, es visto como un tema estratégico a nivel de la empresa o de la organización. El éxito de las capacitaciones se miden no solamente porque las personas mejoran digamos, sus competencias individuales, sino porque empiezan a contribuir de manera positiva al desempeño de la organización. La ISO 10015 utiliza el conocido ciclo de Deming-PHBA y define a la capacitación como un proceso que tiene 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar. Aquí les voy a mostrar. Este sería el ciclo de Deming-PHBA. Entonces, planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo PHBA o ciclo Deming se puede utilizar para cualquier planificación, no solamente para el área de capacitación. Se puede utilizar para la planificación estratégica de la organización, se puede utilizar para cualquier plan de proyecto, de programa, de lo que se vaya a hacer en las empresas en diferentes áreas. Entonces es súper importante que ustedes conozcan esta metodología PHBA o ciclo Deming porque les va a servir de mucha utilidad, no solamente en el contexto de la capacitación, sino que para cualquier planificación que quieran realizar, incluyendo una planificación personal. Entonces, en primer lugar, planificamos, y para poder planificar las capacitaciones que necesitamos llevar adelante en la empresa, tenemos que realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces, ese diagnóstico se puede hacer con una encuesta, se puede hacer con entrevistas, a través de diferentes mecanismos que ya estuvimos hablando en la clase anterior. Una vez que hacemos ese diagnóstico, vamos a determinar cuáles son esas necesidades de capacitación de nuestros recursos humanos y de acuerdo a esas necesidades vamos a incorporar en nuestro plan de capacitación. Una vez que tenemos ya nuestro plan de capacitación, vamos a llevar a la práctica, es decir, el hacer. Una vez que llevamos a la práctica todo lo que planificamos, tenemos que verificar si es que se están realizando esas actividades de capacitación en forma apropiada, adecuada, en tiempo, en forma, con los recursos que planificamos, etc. Esa verificación no hace falta esperar que se ejecute todo el plan de capacitación para poder saber si es que algo no se hizo acorde a lo planificado. ¿Por qué? Porque a partir de la primera acción de capacitación, a partir del primer curso que desarrollamos, ya podemos nosotros verificar si es que cumplimos en tiempo, en forma, en calidad, en cantidad, etc. Y si hay problemas o hubieron problemas, también hacer los ajustes ya desde ese momento para no esperar a fin de año y ver que fracasamos con nuestro plan, ¿verdad? Entonces, si es que hace falta ya ir ajustando sobre la marcha, se puede hacerlo. Si no, simplemente para ir cotejando, verificando si vamos realizando las actividades como habíamos planificado. Y por último, actuar es controlar de acuerdo a todo lo que planificamos, las acciones que planificamos, que dijimos que íbamos a desarrollar, si es que se llevaron adelante,
si es que cumplieron los requisitos, se cumplieron los objetivos, los contenidos, la cantidad de recursos humanos que se tenía que capacitar, se hizo en tiempo, en forma, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí vemos si es que hubieron algunas cuestiones que no se hicieron en forma efectiva o no se lograron los objetivos que estábamos queriendo alcanzar. Entonces tomamos esos ajustes para cuando volvamos a planificar la siguiente vez, ya podamos incorporar esos ajustes o tener en cuenta entonces para poder planificar de una mejor manera, en forma más efectiva la siguiente vez. Entonces es fundamental conocer este ciclo Deming o metodología PHBA. Vamos a seguir compartiendo el PowerPoint. Entonces, bueno, una vez entonces que diagnosticamos la necesidad, detectamos la necesidad de capacitación, entonces realizamos nuestra programación de capacitación. Una vez entonces detectadas esas necesidades, elaboramos el programa de capacitación y se sistematiza y sustenta en las siguientes preguntas que tenemos que sí o sí identificar para poder hacer un buen programa de capacitación. ¿Cuáles son las necesidades o cuál es la necesidad? ¿Dónde se determinó en primer lugar? ¿Ocurre en otra área o división? ¿Cuál es la causa? ¿Es parte de una necesidad mayor? ¿Cómo resolverla por separado o combinando con otras? ¿Es necesario tomar alguna medida inicial antes de resolverla? La necesidad es inmediata. ¿Cuál es su prioridad en relación con las demás? La necesidad es permanente o temporal. ¿Cuántas personas o cuántos servicios se atenderán? ¿Cuánto tiempo hay disponible para la capacitación? ¿Cuál es el costo probable de la capacitación? ¿Y quién realizará la capacitación? Todas estas preguntas tenemos que responder al momento de hacer la programación. A partir de las necesidades detectadas, entonces vemos cuáles son esas necesidades. Después determinamos si esas necesidades solamente, por ejemplo, en un área específica surgieron, entonces porque ahí nomás se necesita o vemos que es una necesidad recurrente en diferentes áreas de la organización, entonces allí podríamos entonces analizar la causa de esa problemática y tal vez dar una solución o una única capacitación para varios funcionarios de diferentes áreas en una sola vez, ¿verdad? O como dice ahí en el 6, resolver o por separado o combinado, ¿verdad? Con otras acciones. Como ya dijimos en la clase pasada, no todas las problemáticas se resuelven con capacitación, que suele ser una falacia o un error también a veces de las administraciones, ¿verdad? Que piensan que todos los problemas se van a resolver con capacitación y no es así. Entonces habría que ver bien si realmente la problemática o la necesidad que se está analizando se va a resolver con capacitación o se va a resolver con capacitación y otras acciones más también a la vez, ¿verdad? En forma combinada. O se va a resolver con varias capacitaciones, no solamente una capacitación. Entonces, eso también hay que determinar. Por ejemplo, si en el área de atención al cliente o al público se determina que hace falta entrenamiento para el personal que está ahí, pero vemos que hay 2 personales nada más atendiendo a muchísima gente y que en realidad se necesita 4 personas para estar en ese lugar dando una buena atención. Entonces ahí no es que falta capacitación del personal, sino que falta más gente. Entonces eso se resuelve destinando más gente a ese lugar. Y tal vez allí sí capacitándole a todos una vez que incorporemos a esa nueva gente, ¿verdad? Para nivelar, digamos, el entrenamiento para todos por igual. ¿Es necesario tomar una medida inicial antes de resolverla? También, como les decía, puede ser que sea otra la necesidad o tal vez, por ejemplo, si vamos a suponer les falta recurso o a lo mejor el sistema que está utilizando es un sistema ya desfasado. Entonces, ¿para qué le vas a dar entrenamiento al personal para que sepa manejar un sistema más, digamos, más actualizado y
no está teniendo los elementos o el sistema incorporado en su lugar de trabajo. Entonces allí habría que resolver primero eso, ¿verdad? Dotarle los elementos materiales que necesita o el sistema más avanzado o la computadora más avanzada, etcétera, y después capacitar. Necesidad de determinar si es inmediata, si es algo urgente o si se puede esperar más. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos también que las capacitaciones tienen un costo importante para la empresa y no siempre se puede tener, digamos, todo el recurso disponible para poder capacitarla a todo el mundo por igual de una sola vez. Entonces se ve cuáles son esas necesidades inmediatas que ya hay que cubrir, entonces se da prioridad a esas y posteriormente se van planificando las demás acciones para el resto del año. Las necesidades son temporales o permanentes. Si con esas capacitaciones vamos a resolver problemas de fondo, de cosas que en forma permanente se están dando y hay que solucionar, vamos a priorizar. Porque si es algo temporal nomás y que a lo mejor después no revierte, digamos, en una mejoría en la empresa, entonces no es significativo y de repente podemos utilizar mejor nuestros pocos recursos para capacitación en otra que sí se requiere o que sea más permanente. ¿Cuántas personas y cuántos servicios se atenderán? También tenemos que ver si es que son de varias áreas necesitamos la misma capacitación, entonces, ¿para qué vamos a pagar varias veces o varias capacitaciones cuando ya podemos a lo mejor juntarlo y hacerlo en una sola vez? ¿Cuál es el costo probable de la capacitación? Es muy importante también esto determinar y quién realizará la capacitación, porque hay cuestiones que se pueden manejar a nivel interno con capacitadores internos, con coach internos o inclusive con funcionarios que ya fueron entrenados y capacitados que pueden hacer su transferencia tecnológica al resto del equipo. Entonces, todo ese tipo de cosas se tiene que analizar al momento de hacer la programación. Al programar la capacitación, entonces, una vez que tenemos entonces el diagnóstico, ¿verdad? Vemos las necesidades, vemos los recursos, vemos las competencias a disposición para realizar esas capacitaciones, ¿verdad? Y entonces vemos aquí estos puntos principales para realizar nuestro programa. ¿Quién debe capacitarse? ¿Quiénes son los aprendices, ¿verdad? O las personas que van a participar del programa de capacitación, de acuerdo a las necesidades detectadas. ¿Quién va a capacitar? Como les decía, puede ser un capacitador interno, puede ser alguien de recursos humanos, pueden ser otros compañeros que ya fueron capacitados o preparados en el tema, o podemos tener convenios con universidades, con otras instituciones educativas, o se terceriza, se paga consultores externos, capacitadores, etcétera, ya dependiendo de lo que definamos en nuestro programa y de acuerdo a los recursos con que contemos también. ¿Sobre qué se va a capacitar? El asunto contenido de la capacitación, de acuerdo a las necesidades detectadas, vamos armando los contenidos, los temas y los contenidos de capacitación. ¿Dónde será la capacitación? Si va a ser en un lugar físico o va a ser en un aula, si va a ser en la propia oficina, si va a ser una capacitación virtual así como esta, o sea, todo eso se va definiendo. ¿Cómo será la capacitación? Los métodos que vamos a aplicar, ¿verdad? Los recursos que se necesitan. ¿Cuándo será la capacitación? Se tiene que agendar, ver cronogramas, en tiempos, fechas, meses que se tiene que convenir con las partes que van a participar, ¿verdad? Que, por ejemplo, no le vamos a crear una capacitación a gente que está en el área contable o financiera a fin de mes cuando tienen cierre, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones hay que manejar a la hora de hacer nuestro cronograma de capacitación y ponernos de acuerdo con los que tienen que recibir la capacitación y los respectivos jefes o directivos, ¿verdad? Para que validen y apoyen al personal que tiene que destinar horas para su capacitación. ¿Cuánta será la capacitación? Tiempo, duración, intensidad, etcétera. ¿Para qué es la capacitación? El objetivo o resultado esperado, que es fundamental. Existen diferentes técnicas y métodos de capacitación que, como ya decíamos, podemos hacer en el mismo puesto de trabajo, en aula, en forma demostrativa con ejemplos, con técnicas de aula, de simulación, diferentes aprendizajes u otros. Ya dependiendo de los objetivos, los contenidos que queremos desarrollar
y también de acuerdo a los métodos y las técnicas que podamos tener a disposición y los recursos que tengamos a disposición también. Podemos utilizar a través de conferencias, estudio de casos, lectura comentada, representación de roles, instrucción programada, etc. Podemos usar foros, plataformas, o sea, podemos usar varios recursos con que contemos dentro de la organización para poder lograr entonces nuestros objetivos de acuerdo al plan de capacitación y al cronograma estipulado. El entrenamiento o coaching es una relación de dos personas, líder o subordinado, que se utiliza muchísimo hoy día en las empresas, ¿verdad? Donde un entrenador tiene un aprendiz y le va, digamos, enseñando en el día a día, en la praxis, digamos, cómo ir llevando a la práctica, le va enseñando tanto teoría como práctica, ¿verdad? Va aprendiendo ya en el saber hacer en el día a día del trabajo, ¿verdad? Impulsa talentos, crea competencias, estimula potenciales. Entonces, el entrenador es un líder que va guiando, aconsejando, capacitando, desenvolviendo y estimulando al aprendiz que necesita aprender, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, inclusive muchos aprendices pueden llegar a ocupar puestos superiores o mayores a quien estuvo siendo su coach, ¿verdad? En el lugar de trabajo. En el Ministerio de Hacienda tuvimos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Me tocó trabajar con el plan piloto de capacitación hace varios años en Hacienda y uno de los programas era de pasantías universitarias justamente y teníamos pasantes universitarios y teníamos su entrenador o coach, digamos, coach, o su mentor, digamos, ¿verdad? Y en muchos casos, en varios casos exitosos de pasantes universitarios que luego fueron incorporados, contratados, inclusive nombrados en el Ministerio de Hacienda y que hoy día son jefes, son gerentes, ¿verdad? Son directores, gente realmente que se destacó bastante y se utilizó mucho el entrenamiento o coach con, digamos, con ese programa de pasantías universitarias, por ejemplo. Las técnicas y métodos, ya dijimos, ¿verdad? Que podemos utilizar ya sea en aula o en el mismo lugar de trabajo. El entrenamiento coach que ya explicamos, que se usa bastante en las empresas. Administración del conocimiento. También es un tema muy importante que hoy se trabaja, digamos, en las organizaciones. Administrar el conocimiento se refiere a crear, identificar, integrar, recuperar, compartir y utilizar el conocimiento dentro de la empresa. Su propósito es crear y organizar flujos de información dentro y entre diversos niveles jerárquicos con el objeto de generar, incrementar, desarrollar y compartir el conocimiento dentro de la organización. Entonces, se va, digamos, capitalizando todos esos aprendizajes, ¿verdad? De las diferentes áreas entre los diferentes niveles, ¿verdad? Y al manejar ese flujo de información se pueden ir, digamos, trabajando en forma conjunta también con las diferentes áreas para ir entrenando al personal y para aprovechar o capitalizar también ya esos conocimientos incorporados por algunos jefes, directivos, ¿verdad? Que tuvieron la oportunidad de capacitarse, de entrenarse, de llevar adelante programas, proyectos y entonces, qué mejor que ellos mismos van compartiendo esa información y van utilizando esta información y administrando estos conocimientos en pro de los objetivos institucionales o empresariales, ¿verdad? Entonces, no solamente se capitaliza para una persona que fue entrenada o capacitada, sino se capitaliza para toda la organización. Las competencias básicas. ¿Qué es lo que se busca justamente con los planes o los programas de capacitación? Trabajar estas competencias básicas, desarrollar estas competencias básicas en forma de conocimiento, habilidades, actitudes, intereses, rasgos, valor u otra característica personal. Son las cualidades personales esenciales para desempeñar las actividades y que se diferencian del desempeño de las personas. Todo trabajador debe poseer un conjunto de competencias básicas para desarrollar sus habilidades en la empresa.
Meister subraya que las nuevas competencias que se exigen en las empresas son estas. Uno, aprender a aprender. Y como ya venimos hablando de este tema, también aprender a desaprender. O sea, no estar encasillado con una estructura mental y eso que nos enseñaron de chiquito en el colegio o en la universidad, solamente eso es lo válido. No, tenemos que tener una mente abierta para poder ver de diferentes ópticas, ¿verdad? Un mismo tema y podemos encontrar diferentes maneras de solucionar los problemas también a la hora de llevar adelante, digamos, nuestras responsabilidades en la empresa, nuestras actividades y aprender también unos de otros, ¿verdad? Comunicación y colaboración, que es fundamental hoy día para poder propiciar la sinergia en el lugar de trabajo, para que los procesos colaborativos hagan que exista mayor productividad y se puedan lograr los objetivos empresariales o institucionales. Raciocinio creativo y resolución de problemas, que es fundamental también hoy día porque trabajamos mucho bajo presión, se van dando problemas siempre a medida que nos vamos relacionando con las personas y como habíamos visto también en clases pasadas, en nuestros temperamentos y nuestros rasgos personales de alguna manera también pueden hacer que podamos tener esos inconvenientes y tenemos que aprender a razonar y a resolver problemas y también a autoadministrar nuestro propio temperamento como habíamos visto también, ¿verdad? Y cómo sobrellevar esos problemas, ¿verdad? Buscar siempre la mejora, ¿verdad? A nivel general y no solamente a nivel individual. Conocimiento tecnológico hoy día díganme si en esta pandemia no es lo que más se destaca, ¿verdad? Gracias a esto podemos seguir dando clases, gracias a esto hay reuniones de trabajo, se puede proseguir con el teletrabajo, ¿verdad? Entonces es necesario el conocimiento tecnológico, ¿verdad? El conocimiento de los negocios globales. Hoy predomina la necesidad de tener personas capacitadas en forma global. Anteriormente era importante que vos, por ejemplo, sos contador y te especializas solamente en contabilidad. Perfecto, sos bueno en eso, pero además tenés que tener conocimientos generales de la parte legal, de las cuestiones organizativas, de la tecnología como estamos viendo, ¿verdad? Y de muchos otros temas. Entonces es necesario tener esa polivalencia, ¿verdad? Ya no solamente encasillarnos en un solo tema o en una sola especialización. Está bien ser bueno en lo que hacemos, pero además tener ciertos conocimientos globales, ¿verdad? Desarrollo de liderazgo es fundamental hoy día. En todas las organizaciones se promueve y se desarrolla el liderazgo, la autoadministración de la carrera, porque a partir de ir desarrollando estas habilidades, estas competencias, ¿verdad? Nosotros podemos ir, digamos, escalando posiciones en la organización donde estemos, ¿verdad? Y ir autoadministrando esa carrera. O sea, a medida que nos vayamos perfeccionando y desarrollándonos en estas competencias básicas, podemos ir creciendo a nivel de carrera, también a nivel profesional. No solamente uno, sino también todas las personas dentro de la organización tienen esa oportunidad a medida que vayamos trabajando justamente estas competencias básicas. Y por supuesto que una vez que detectamos nuestra necesidad de capacitación, planificamos, hicimos nuestro cronograma de capacitación, ejecutamos ese plan de capacitación, después tenemos que evaluar y esas evaluaciones tienen diferentes niveles. Muchas veces se comete el error de quedarse en esta medida de eficacia nivel 1, que no nos aporta mucho, pero se tiene que hacer, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar allí. El método de evaluación es el aprendiz responde satisfactoriamente a una encuesta donde le preguntamos qué le pareció el curso o la capacitación o el entrenamiento, qué le pareció el instructor, qué le pareció el aula, los materiales, etc. Digamos que es la primera encuesta que se le hace al participante. Pero no nos podemos quedar con eso. Eso no nos sirve para poder realmente decir que la capacitación realmente ayudó a mejorar la competencia del personal, sino que simplemente se hizo la capacitación y estuvo todo, digamos, en forma adecuada, de acuerdo a lo planificado. El segundo nivel de conocimiento que el aprendiz responde la encuesta con el aprendizaje completo, es decir, una pequeña evaluación donde vemos que aprendió
de conocimiento, de todo lo que se desarrolló, entonces le vamos tomando una evaluación, ¿verdad? El tercer nivel de comportamiento, la evaluación posterior, donde el gerente o el jefe es el que tiene que evaluar al aprendiz, ¿verdad? Y ver, por ejemplo, un mes después se le hace esto y ve si realmente lo que aprendió está incorporando o no en su quehacer cotidiano en el trabajo. El nivel 4 ya vamos a medir el impacto, que ya es muy posterior a la capacitación, donde el gerente o el jefe también evalúa al aprendiz y ve si retuvo lo aprendido en el acto, ¿verdad? Aumento de la productividad a mediano plazo. Si después de unos meses esta persona incorporó realmente en su día a día eso que aprendió, ¿verdad? Y está siendo productivo para la empresa. Y tuvo un impacto favorable entonces la capacitación. El nivel 5, Roy, el análisis costo-beneficio. ¿Por qué? Porque es importante también analizar cuánto le costó a la empresa esta capacitación, cuánto le costó la capacitación de este recurso humano y si realmente esto retornó o no a la empresa. Nivel 6, transferencia de clima. Implica factores del ambiente laboral del aprendiz, el clima, que ayudan o impulsan a la transferencia de aprendizaje. Es decir, a ella se mide todo el clima, aparte de que la capacitación se hizo en tiempo, en forma, aprendió, incorporó en su quehacer cotidiano, aumentó la productividad de la empresa, el costo-beneficio fue realmente un beneficio porque no fue mucho lo que se invirtió y sin embargo redituó en aspectos favorables para la organización, en productividad, etc. Y también el tema de transferencia, donde en ese nivel ya vemos que ayuda a mejorar el clima laboral y también, por ejemplo, a ese nivel están las personas que ya fueron capacitadas, de repente hacen las transferencias tecnológicas a sus demás compañeros también y vemos que en todo sentido, digamos, nuestro plan de capacitación realmente fue positivo, fue productivo y digamos que tuvo un impacto favorable en la organización. Dijimos que el rendimiento de la inversión, la empresa necesita, ¿verdad? Ver si es que determinar si es que el rendimiento fue favorable con relación a la inversión o no, ¿verdad? Entonces, se trata de estimar costo y beneficio que se obtienen, pues los recursos destinados de la capacitación aumentan gradualmente. Algunas empresas destinan 4% de sus ingresos a los programas de capacitación de cambio y de mejora organizacional. Y es mucho la inversión para que no haya rendimiento definido. Por eso es importante entonces hacer este análisis y ver realmente hasta qué punto nuestro programa de capacitación tuvo un rendimiento, ¿verdad? Versus costo-beneficio. La capacitación como solución para mejorar el desempeño. En realidad, a eso apunta todo lo que estamos viendo. Discrepancia en el desempeño organizacional, es decir, partimos de una detección de necesidad de capacitación y a partir de esas necesidades se trabaja. ¿Cuándo hay estas discrepancias o necesidades? En primer lugar, cuando hay cambio de método de proceso de trabajo. Cambió el organigrama, cambió el procedimiento, cambió el método de trabajo, el proceso en sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que capacitarle al empleado o a los empleados con relación a esto que cambió. Método, proceso, manual de funciones y procesos, etcétera. Tecnología inadecuada o obsoleta y hay que cambiar esa tecnología. Hay que capacitarle al funcionario, al empleado, para que pueda adecuarse a la nueva tecnología que se va a utilizar. Baja eficiencia de los recursos humanos. Tenemos que ver capacitaciones y entrenamientos para mejorar la eficacia de los recursos humanos. Productos inadecuados para el mercado. Tenemos que ver capacitaciones que puedan hacer que los productos sean adecuados para el mercado y que se puedan lanzar al mercado mejores productos o servicios. Estrategia organizacional inadecuada para el mercado, la misma cosa. Tenemos que ver entonces
¿Qué estrategias tendríamos que incorporar, verdad? O readecuar de acuerdo a las necesidades del mercado, porque vimos también en otra de las clases cómo es importante el, el ambiente externo, ¿verdad? Que tenemos nosotros que adecuarnos también a esa exigencia a nivel de mercado. Entonces, de acuerdo a eso también se le capacita, se le entrena a los empleados. Estructura organizacional rígida, clima organizacional inadecuado, diseño de puestos limitado, competencias y habilidades inadecuadas, remuneración no competitiva en el mercado, liderazgo inadecuado en la organización. O sea, todas estas temáticas entonces se necesitan ver, digamos, cómo nuestro plan de capacitación puede acompañar estos procesos de cambio y de desarrollo a nivel organizacional. Las soluciones posibles a todas estas discrepancias o problemáticas que surgen y se detectan en la necesidad de capacitación, realización y automatización con la sustitución de personas, contratación de personas con las competencias adecuadas, capacitación de las personas para que adquieran nuevas competencias, rotación de puestos para adquirir nuevas competencias. O sea, todas estas alternativas pueden darse como soluciones a esas discrepancias o problemáticas, ¿verdad? Entonces, racionalización y automatización con la sustitución de personas. Es decir, ver las personas que tienen que hacer el trabajo adecuado, ¿verdad? Para racionalizar y automatizar en las áreas que se requieran. Contratar personas con las competencias adecuadas. Entonces ya necesitamos, no tenemos en la organización y nos va a costar mucho capacitarle o readecuar a las personas que están, entonces directamente contratamos personas que reúnan ya esas competencias adecuadas. Otra opción es capacitar a las personas para que adquieran esas competencias que necesitamos, ¿verdad? Que normalmente ahí apunta más nuestro plan de capacitación. Y también otra opción es rotar los puestos y capacitarle a la persona. Vamos a suponer, dijimos que en atención al cliente hay 2 personas nada más atendiendo, hay muchos reclamos, pero no se puede atender debidamente porque son 2 y necesitamos 4 personas allí. Entonces, aquí recursos humanos, ¿qué es lo que hace? Ve entonces la posibilidad de rotar a personas que están en otras áreas, a 2 personas que estamos requiriendo en esta área de atención al cliente. Y entonces, al rotarle a las personas, ahí se les entrena, se les capacita, ¿verdad? Y en todo lo que sea manejo de atención al cliente, resolución de conflictos y todo lo que requieran en esa área, ¿verdad? En ese caso. Entonces, las diferentes opciones que se van trabajando y se van incorporando en las capacitaciones en los casos que se requieran. Dijimos también que no todas las problemáticas se resuelven con capacitación. Hay cosas que se complementan con capacitación, hay problemáticas que se pueden solucionar con las capacitaciones y hay otras que no. Entonces, eso es importante también definir bien al momento de realizar nuestro plan de capacitación, de ejecutar, de evaluar y de volver a tomar acciones de mejora para la siguiente planificación que vamos a realizar. Entonces, básicamente, con esto cerramos la unidad 4 sobre, entonces, entrenamiento y formación en las empresas. Y bueno, muchísimas gracias. Después seguimos en el foro con los debates o a través del WhatsApp y correo cualquier eh, pregunta o sugerencia o duda que tengan. Desde ya les agradezco mucho y buenas noches.